me pasan la lista ya, los que están ahorita conectados. Sí, ingeniero, no se preocupe. Ya, más bien quería coordinar con ustedes. Me han pasado un comunicado de que la huelga en la UNSA se ha levantado. Entiendo que ya se están haciendo las clases presenciales, ¿no? ¿O me confirman? Bueno, ingeniero, hemos tenido clases, bueno, lo que nos han estado indo comentando algunos ingenieros es de que la huelga va a continuar. Han tenido, han tenido reunión justo hoy día en la tarde, lo que nos han comentado por los grupos de difusión, que han tenido reunión hoy en la tarde y dice que va a continuar debido a que no han acatado lo que estaban queriendo y eso. Ya, porque me ha llegado un comunicado de Secretaría, suspender la huelga, que en el día de hoy, domingo 23 de noviembre, ¿no? A ver, allá, dice, ayer hoy día me llegó aquí a las 7 de la mañana. Hay un último comunicado que me llegó a 8 de la mañana. Parece que continuar con la huelga, convocar bases gremiales, la huelga continúa. Bueno, imagino que sí, como dices, no han llegado a un buen acuerdo y ha quedado ahí. Bueno, no habría problema. En todo caso, quería coordinar con ustedes la fecha para la sustentación de los trabajos. Iba a ser de manera virtual, ¿ya? Eh, lo, el día 30 tienen que hacer la entrega de los trabajos de investigación a los delegados, ¿ya? Y los delegados me lo envían ya mediante correo. Y el día primero de diciembre, haríamos las sustentaciones de manera virtual, ¿ya? Como dije, en un rango de máximo 10 minutos por, por grupo, lo repartiríamos. Más bien me confirman, coordinen entre los delegados en qué horario en la tarde de conveniencia, antes de las 7 de la noche, ¿ya? En qué horario podemos dar las presentaciones, ¿ya? Ya coordinan entre ustedes y me hacen pasar la voz. Igualmente con el tema de el examen sustitutorio, ya vamos a respetar el cronograma académico que es del 1 al 5. Yo pensaba que la huelga se iba a levantar y estaba pensando dar el examen el día 4, ¿ya? El problema de dar un examen virtual es el tema de, como ustedes saben un poco, tiende al plagio o a compartir las respuestas y ese tipo de cosas. Entonces, mm, no es tan, para mí no es tan confiable dar un examen virtual, Ingeniero, porque así podríamos estar esperando hasta, porque ese, lo que nos han comunicado es hasta esta semana. Si no lo solucionan, pues lo podríamos, yo lo estaría comunicando el día viernes con respecto a si el día lunes de la próxima semana va a continuar la huelga o no. ya, bueno, sería una alternativa, ¿no? Si en caso de que la huelga continúe, bueno, que diga, se, se reanude la labor y las instalaciones de la UNS estén abiertas, lo más probable si damos el examen sustitutorio, sería por el día martes 2 que tenemos clases para hacer de manera presencial, porque tenemos clases con el turno A y con el turno B. Incluso como les comenté, como son, según la lista que me han enviado, son creo en total como 30 creo alumnos, en total entre el turno A y el turno B, podríamos darle una sola clase y el examen es solamente unos, ¿cuánto? 15 20 minutos, no es más. En todo caso, vean la posibilidad, ya, de, no sé, yo como les dije, dar un examen este, virtual y teórico, para mí no representa lo real, ¿no? No sé si es que se puede encontrar un espacio de trabajo para 30 alumnos. Mm, no sé si hay un local cerca.
Bueno, hay un parque, creo, debajo de la UNSA, creo, si mal no recuerdo, creo que es el Parque Las Condes, que es, pero habría que ver la manera. Ustedes, a ver, por su parte, vean, para hacer una, como te digo, son solamente 30 un poco más, creo que van a dar el examen sustitutorio, nada más. Ya, igualmente, ha habido años donde la huelga de la UNSA incluso se ha extendido hasta noviembre, diciembre, y mayormente lo dan facilidades para los que son de quinto año porque están ya egresando y les perjudican sus prácticas y saben habilitar algunos ambientes, ¿no? Para que terminen sus clases de manera que no les perjudique para sus prácticas profesionales, ¿no? Entonces, a ver si es que de alguna manera pueden ver, para los que van al sustitutorio, en un ambiente, si es fuera de las instalaciones de la UNSA o en algún lugar, que se pueda dar el examen. Solamente es para marcar nada más, no es que voy a poner alguna fórmula, nada de eso. ¿Ya? Veamos eso, ya mientras continúa la huelga de la UNSA. Ya, entonces vamos a coordinar lo que es el trabajo de investigación el día primero, ya de manera virtual, ¿no? Ahí no hay problema. De manera virtual me confirman el horario, de preferencia en el horario de la tarde, ¿ya? Me confirman. Ok, ingeniero. Ya. Más bien, Ok. una última pregunta para continuar con la clase, ingeniero. Con respecto al envío del trabajo, ¿vamos a tener que enviarle también nuestro archivo del software el cual estemos utilizando o simplemente nuestras diapositivas? Tengo entendido que solo Mm, las diapositivas, ¿verdad? Bueno, las diapositivas y el archivo también, pero dentro del archivo lo que yo voy a buscar dentro de ese archivo que me van a enviar es un Excel donde esté la estimación de reservas, ya la estimación de reservas y también la estimación de recursos, ya, para yo en esa tabla, bueno, y si es que pueden, normalmente en las tablas, cuando ustedes hacen la estimación de recursos, te va a botar prácticamente un modelo de bloques en formato Excel donde vas a tener un X, Y, Z y las variables, ¿no? Leyes, lo que han estimado. Y si es que pueden hacerlo, porque no es tan difícil también, hacer una tabla dinámica de cuánto recurso y cuánta reserva y con qué ley, ¿no? Ya eso se lo dejo como dice, a criterio. Obviamente el que lo hace más presentable, piensen que es como algo que ustedes van a presentar en un trabajo de investigación de sus prácticas. Cuando ustedes empiecen a hacer prácticas profesionales o preprofesionales, normalmente en el área que estén, por ejemplo, en el área de planeamiento, si le piden hacer una estimación de recursos de reservas, no van a presentar pues, solamente un Excel así suelto, ¿no? Piensen que es para algo importante, que es prácticamente como su carta de presentación de ustedes, ¿no? Denle un buen formato, usen tablas dinámicas, no sé qué otra variable le podrían poner, y eso se lo dejo a su libre criterio, ¿ya? Pero mientras más se puede decir presentable, detallado, puede tener ese archivo Excel, va a tener mayor puntaje. Y en sí, en toda la presentación y en todo lo que sea el trabajo de investigación, ¿ya? A ver, continuamos. Ya voy a compartir mi pantalla. Ingeniero, una última pregunta. A ver, a ver. ¿Podríamos usar otra data además de la que usted nos brindó? No, Ok, porque otra está bien. data es de otro trabajo ya hecho. No tiene que ser con la data que les he pasado. Está bien, muchas gracias. Ya, vamos a ver. Esto voy a compartir en pantalla. A ver, vamos a acá está. Vamos a agregar.
Es otra pizarra más, un poquito más elegante, ¿ya? Bueno, ya hemos visto lo que es el tema de estimación de recursos, ya con el uso del software, ya hemos hecho la estimación de reservas. Y una parte que quería ver con ustedes, una vez que ustedes hagan la estimación de reservas, pues, que ya algunos ya lo han completado el trabajo, han visto que básicamente cuando tú conviertes de recurso a reserva, normalmente y obviamente el tonelaje o la cantidad en toneladas o volumen disminuye porque estás clasificando, ¿no? De acuerdo a una ley de corte y la rentabilidad, ¿no? Otro tema también, ya cuando haces la estimación de recursos a reservas, es que vas a tener de una ley, que la ley del recurso siempre va a ser menor que la ley de una reserva. Ya esa es la característica principal que voy a encontrar al momento de tener mi reserva. ¿Ya? Y algo que les va a ayudar bastante en la ubicación de una estimación de reservas es hacer las curvas de leyes versus reservas y reservas versus rentabilidad. ¿Ya? Lo vamos a poner. Y acá sí quiero que me pongan la mayor atención. Las curvas de leyes versus reservas versus la rentabilidad. ¿Ya? Hemos visto anteriormente que la forma y tamaño de los yacimientos minerales se establece en función de una ley de corte. ¿Ya? Es el parámetro fundamental para determinar cuál es mi yacimiento económicamente explotable, ya que este parámetro que depende de los factores económicos considerados en la definición de las explotaciones que se diseñan para sacar un beneficio. ¿Ya? Obviamente, cuando yo explote este yacimiento mineral tiene que ser económicamente rentable. Por tanto, cada ley de corte que se elija va a dar lugar a un yacimiento con una geometría distinta. Si ustedes hacen una prueba en el software, ¿ya? Y hacen este yacimiento en función al modelo de bloques que esté por encima de una ley de corte, y ustedes van simulando leyes de cortes variables, se van a dar cuenta que en la simulación su modelo de bloques va variando, ¿ya? Y eso es básicamente la geometría que tendría su yacimiento como un yacimiento de explotación, ¿ya? Obviamente que cada yacimiento que tenga una ley de corte o que esté por encima de su ley de corte va a tener una ley media correspondiente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a tratar de dibujar. Yo tengo mi yacimiento, ¿ya? Que tiene una ley de corte, ¿ya? Que va a estar por encima, obviamente tiene que estar por encima, no sé, pongamos en gramos por toneladas por 5 gramos por tonelada, un ejemplo, ¿ya? Y las toneladas de mi yacimiento, un ejemplo, va a ser de 1 millón de toneladas, ¿ya? Para poner un número, un ejemplo, ¿ya? Pero imagínense que yo en el software le digo que mi ley de corte esté más por encima de, no sé, a ver, 2 gramos por tonelada. Es de mi ley de corte. Entonces, inmediatamente se van a dar cuenta que las toneladas de mi yacimiento va a incrementar. Por ejemplo, a 1.500.000 toneladas, ¿no? Por decir un ejemplo. Otro ejemplo. Yo también puedo poner, ya que mi ley de corte, por ejemplo, sea mayor a 8 gramos por tonelada, ¿no? 8 gramos por tonelada. Entonces acá, mi yacimiento, si estoy aumentando la ley de corte, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, por ejemplo, 800.000 toneladas, ¿no? ¿Ya? Eso pasa cuando voy trabajando con las leyes de corte. Entonces, cuando tenga, y esa es la ventaja que desde el software, la ley de corte es variable, ¿ya? Porque los costos mes a mes, ¿ya? Van variando y también las toneladas extraídas y explotadas.
Por eso cuando ustedes vayan a trabajar a una mina, se van a dar cuenta que la ley de corte va variando en cada cierto periodo de tiempo. En este caso, cuando hacen el reporte de costos de manera mensual, las leyes de corte van a ir variando, porque los costos van variando y también las toneladas extraídas van variando. Obviamente no son variaciones significativas, ¿ya? Casi se puede encontrar incluso un promedio, ¿ya? Pero el factor que hace redundante a la ley de corte es el tema de los costos y el tema del precio del metal, ya que son variables que son proporcionales a la ley de corte, ¿ya? Pero acá surge la pregunta, ¿y qué pasa con la ley? ¿Ya? Digamos que este es el caso uno, caso 2, el caso 3. Por ejemplo, aquí, mi ley media, ¿cuál sería mi ley media? Acá tengo una ley media uno, una ley media, digamos, 2 y una ley media 3. ¿Ya? Digamos que acá en el primer caso, mi ley media puede, a ver, pongamos un ejemplo, 10 gramos por tonelada. Un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Esa es mi ley media. Si yo hago que mi ley de corte disminuya, ya es porque estoy agregando leyes más bajas en mi reserva de toneladas. Es por eso que aumenta de 1 millón a 1.500.000. Esa diferencia de 500.000 seguramente ha agarrado leyes que estén en el rango de 5 gramos a 2 gramos, ¿verdad? Entonces yo al poner o mezclar mi mineral, que ya tiene con una reserva de 1 millón de toneladas y con una ley media de 10 gramos por tonelada, y voy a agregar 500 toneladas que estén con una ley de 5 gramos, ¿qué va a pasar con mi ley media 2? Va a disminuir. Por ejemplo, acá vemos que ha disminuido a 7 gramos por tonelada. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la ley media 3? En la ley media 3 yo veo que mi ley de corte, estoy clasificando mineral con leyes por encima de 5, ¿ya? Y 3 lo que estoy agregando. Ya estoy discretizando. Ya estoy quitando reservas o bloques que estén con las leyes de 5, 6, 7 y 8, ¿no? Es por eso que mis reservas disminuyen. Pues acá mi ley media va a tender a subir, por ejemplo, 12 gramos por tonelada, el cual va a ser mayor a la ley media inicial, ¿ya? Esa es la principal característica que vamos a ver cuando hagamos ya las curvas de leyes versus reservas y versus rentabilidad. Y esto es algo importante, ya como le dije en el trabajo de investigación, mientras más detalle le pongan, va a ser mucho mejor. Y esta es una de las prácticas más frecuentes que se hace al momento de estimar reservas, porque yo puedo trabajar con mi ley de corte y te puedo decir qué tipo de reservas tengo en función a cada una de estas, ¿no? Entonces, otro factor que hay que tener en cuenta ya es la rentabilidad. La rentabilidad de la explotación, ¿ya? La rentabilidad de la explotación de cada uno de los yacimientos resultantes, vamos a calcularlo basándonos en tres parámetros fundamentales y en los económicos, ¿ya? En las condiciones técnicas, laborales, sociales, de mercado, etcétera, ¿ya? Tenemos las leyes, las reservas y la rentabilidad, ¿ya? Van a ser nuestros tres parámetros fundamentales para calcular o hacer este análisis, ¿ya? Entonces, teóricamente, la ley de corte lo podemos calcular de manera óptima, obviamente, empleando el criterio de Lane, ¿ya? Pero muchas veces por la este, sencillez, se puede decir, se utiliza el método de Lasky. Eso lo hemos visto en las primeras sesiones, ¿ya? Cómo calcular la ley de corte, ¿ya? Ahí en la ley de corte lo puedes calcular con el método o criterio de Lane o también por el método de Lasky, ¿ya? Obviamente cada una de estas fórmulas está en función de los costos, el precio del metal y la recuperación metalúrgica, ¿ya? Y la principal variable que vamos a ver acá va a ser los costos, ¿ya? Entonces, cuando ello ocurre, es necesario buscar
incluso por tanteos sucesivos, un valor óptimo. A tal fin, se deben calcular una rentabilidad a partir de distintas leyes de corte, ¿ya? A partir de distintas leyes de corte, puesto que a cada ley de corte le corresponde un volumen de reservas, como estamos viendo, que tiene una ley media determinada, como hemos visto en el cálculo, ¿ya? Y se puede establecer una curva general representativa del yacimiento que nos va a proporcionar las reservas con su ley media para distintas leyes de corte, ¿ya? Asimismo, en esta serie de estudios iterativos se define también la relación entre las reservas del yacimiento y la rentabilidad del explotación. Entonces, para explicar este punto, ¿ya? Vamos a dibujar la gráfica que básicamente nos va a representar esta condición. A ver, vamos a poner acá. Es una gráfica de 3 entradas, ¿ya? Pero es muy explicativo. Vamos a dibujarlo acá. Ya está bien. A ver, lo bueno que está cuadriculado. ¿Ya? Y una recta por acá. Ya está. Entonces, voy a tener un gráfico, no voy a tener voy a empezar por abajo. Acá voy a tener mi ley de corte. Ya está. Acá voy a tener mi ley media. ¿Ya? Acá voy a tener mis reservas. Y acá voy a tener mi rentabilidad. ¿Cómo puedo o en qué unidades voy a trabajar esto? Siempre recuerden que es bueno trabajar con unidades. Mi ley de corte, si trabajo, por ejemplo, dependiendo de las unidades del metal con el que yo trabaje, por ejemplo, digamos que es oro y trabajo con gramos por tonelada. Mi ley media va a estar también en gramos por tonelada. Mis reservas van a estar en toneladas. Y la rentabilidad normalmente lo puedo representar por dólares por tonelada, ¿no? Como un indicador, ¿ya? Entonces, voy a tener la siguiente gráfica al momento de modelar, ¿ya? Mi, mi curva de leyes de corte versus las reservas, ¿ya? Y reservas versus rentabilidad. Entonces, primeramente voy a tener una gráfica de esta manera, un poco curveado, aunque igual voy a tener una gráfica curveada, ¿sí? Y acá la gráfica de rentabilidad. Primeramente, mi ley de corte. Digamos que mi ley de corte, que lo pone con color rojo, mi ley de corte, lo voy a poner en este punto. Acá tengo una determinada ley de corte, ¿ya? Como hemos visto en la gráfica de arriba, para determinadas leyes de corte, ya yo voy a tener una ley media, como se representa aquí, como se representa aquí y como se representa aquí, ¿ya? Y para cada ley de corte voy a tener una ley media. Entonces, yo hago mi proyecto, esta gráfica, ¿ya? Y acá voy a tener, ¿ya? Una ley media. Una ley media. Y a la vez esta ley media me va a dar, acá en este punto, una reserva en toneladas, ¿ya? Como vemos acá, esta ley media me va a dar una reserva en toneladas. Igualmente acá una reserva en toneladas y una reserva en toneladas. Esta vendría a ser mi reserva, ¿ya? Hasta ahí está claro, ¿ya? Si se dan cuenta, yo con mi gráfica de ley de corte, si yo aumento mi ley de corte, pongamos acá un ejemplo, y se cumple en la práctica, ¿no? Vamos a ver, un color morado, ¿verdad? Color morado, ya está. Entonces, ¿qué pasaría si yo disminuyo mi ley de corte? ¿Se dan cuenta?
Mi ley de corte intercepta acá, intercepta acá y se viene por acá. ¿Qué ha pasado? Yo disminuyo mi ley de corte, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se cumple la regla o no se cumple la regla? Si yo disminuyo mi ley de corte, mi ley media va a aumentar, ¿ya? Con respecto a la anterior, pero mi reserva va a disminuir, ¿ya? Y es lógico, ¿verdad? Porque está cogiendo minerales o bloques que tienen mayores leyes, ¿ya? O más leyes. Ahora, ¿qué pasaría? Pongamos un ejemplo. Yo trabajo con la ley de corte, ¿ya? Una ley de corte menor, perdón, acá. Esta es una ley de corte, perdón, acá está un poco confundiendo. Esta es una ley de corte, digamos, mayor, y este azul es una ley de corte menor. Una ley de corte menor va a hacer que yo disminuya mi ley media, porque estoy ingresando bloques de menores leyes, pero a la vez va a hacer que mis reservas incrementen, pero con una menor ley media, ¿ya? Hasta acá se cumple la gráfica de ley o ley de leyes versus reservas, ¿ya? Y la segunda gráfica, o la segunda curva que hemos visto acá, reservas versus rentabilidad, lo voy a tener de esta manera. ¿De qué manera? De esta manera. Normalmente la curva de rentabilidad es una curva donde llega a un pico, a un punto máximo, ¿ya? Imagínense que yo mi curva de rentabilidad lo he simulado con varias simulaciones de leyes de corte y he visto que acá he tenido un punto A, por acá he tenido un punto B, por acá un punto C, por acá un punto D y por acá un punto E. Entonces he tratado de dibujar la tendencia que va a tener esta gráfica, me va a dar una curva y voy a ver que este pico máximo vendría a ser mi rentabilidad máxima. Entonces esta rentabilidad máxima, ya, digamos que viene a ser con esta ley de corte con la que he estado trabajando, ¿está? Y esta ley de corte con la que he simulado y hecho las simulaciones e iteraciones o tanteo, ¿ya? Me ha dado esta curva y con la curva yo he determinado dónde va a estar mi mayor rentabilidad. Me acabo de poner, esta es mi rentabilidad máxima, ¿ya? Esa va a ser mi rentabilidad máxima. Por eso, y esto me ayuda el software. Con el software yo puedo hacer simulaciones en función de la ley de corte. Si se dan cuenta, todo parte de una ley de corte. Esta ley de corte va a hacer que mi ley media varíe y por ende también mis reservas. Y esto, ajustado con las simulaciones que yo voy a hacer, voy a agarrar la mayor rentabilidad en dólares por tonelada. Es un valor que yo puedo, una unidad con la que también se puede medir la rentabilidad y con ello optimizar mi explotación. ¿Ya? Esa es la finalidad principal de hacer una estimación de reservas. ¿Ya? Entonces, eh, como se dan cuenta, la configuración máxima de la rentabilidad se determina gráficamente en el punto M, ¿ya? O bien estableciendo la ecuación reservas, rentabilidad y calculando un máximo derivando o igualando a cero, ¿ya? Esto con esta curva de acá, recuerden que eso es una función, ya f de x, en este caso una función a la ley media. Esto es una función, ¿ya? Recordemos cuando hemos hecho funciones,
de la ley de corte, ley media. Y esta es una función de la reserva, ¿ya? Esas gráficas. Son gráficas exponenciales que ustedes van a poder construir en función a la simulación. Y hay softwares que te pueden calcular esta gráfica, ya la gráfica de curvas de leyes versus reservas y reservas versus rentabilidad, ¿ya? Y en función a los parámetros actuales de precios y costos que ustedes manejen, pueden calcular esta rentabilidad, ¿no? ¿Ya? Y también está en función a la cantidad de toneladas que se va a extraer de la mina. ¿Ya? De esta forma, yo puedo establecer la morfología, digámoslo así, más favorable de mi yacimiento, pero desde un punto de vista económico, ¿ya? En estudios de viabilidad, ya realizados en fases más avanzadas de la investigación, estas gráficas se pueden seguir construyendo para afinar la selección de la parte explotable del yacimiento. Pero hay que ver que a estas alturas que hemos visto estas simulaciones, la ley de corte puede que ya se haya definido con suficiente aproximación. Y lo que vamos a tantear son variantes de explotación que optimicen los resultados económicos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo en función de esta primera tabla, donde he calculado mi máxima rentabilidad en función a una ley de corte, ¿ya? Ya no voy a hacer que mi ley de corte varíe, sino que voy a trabajar con otras variantes que optimicen los resultados económicos de mi explotación. Distintas minas que benefician selectivamente el yacimiento potencialmente explotable, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa son las reservas teóricamente explotables y otra las reservas que realmente se puede extraer cuando se planifica con detalle la evolución temporal de la mina. Ustedes, como ya han estado llevando su curso de método de explotación superficial o subterránea, creo, perdón, seguramente han visto que hay bastantes métodos de explotación. En el caso de una mina a tajo abierto, ya generalmente son métodos, es un solo método, ya, el método de hacer eh, pit o pit o como le llaman bancos, ya donde voy a hacer mi extracción o mi diseño de la mina, ya, para cielo abierto. Y en el caso de una mina subterránea, depende mucho de las características geométricas de mi yacimiento. De ello depende mucho el método de explotación con los cuales yo voy a explotar mi yacimiento mineral, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un yacimiento, ¿ya? Tengo un yacimiento normalmente, pongámosle que, pongamos el ejemplo, ahí está, esta es la corteza, ¿ya? Y mi yacimiento tiene esta forma, algo así, exagerando, ¿no? Este es mi yacimiento mineral. Entonces, al yo hacer mi estimación de reservas, en el caso de la mayoría de softwares le llaman el un pit optimizer o un optimizador de pit o un optimizador de bancos que va a calcular cuál va a ser mi, mi, mi diseño de pit o de bancos en función al yacimiento mineral, que sea económico, obviamente. Entonces, seguramente el software al hacer simulaciones con las iteraciones de la ley de corte, me va a botar que mi pit final va a ser más o menos así. Es un cálculo técnico económico que te va a calcular software, donde me va a decir que solamente puedo sacar esta parte de aquí, todo lo que está dentro de este cono. Y lo que está afuera, mm, por la cantidad de desmonte adicional que yo voy a mover, todo esto de acá, no compensa extraer, digamos, esta parte inferior del yacimiento mineral. Entonces, esta es una parte técnica que también se debe considerar al momento de calcular la reserva de un yacimiento mineral, ¿ya? Porque no todo el yacimiento mineral va a salir. Tienes que ver primeramente el método de explotación que tú vas a usar
y cómo lo puedes extraer, ¿ya? Obviamente, si es que yo hablo de acá, generalmente lo que se hace en las minas tajo abierto, en el caso de Yanacocha Sulfuros, por ejemplo, ya saqué toda mi parte como cielo abierto, como pit, pero esta parte que está prácticamente por debajo de mi cono flotante, de mi pit, tengo que aplicar métodos subterráneos de explotación. O sea, por ejemplo, por acá yo puedo sacar una rampa, y esta rampa puede interceptar este yacimiento, y con ello puedo sacar todo este mineral, ¿ya? Obviamente yo necesito esta infraestructura de rampas, y quizás por ahí unas chimeneas para ventilación, ¿ya? Que me van a permitir desarrollar la extracción de esta parte inferior del yacimiento. Entonces, depende mucho del método de explotación que yo vaya a usar para poder calcular mi estimación de reservas. Y un punto importante acá es que la reserva depende mucho de este factor, porque hay, de acuerdo a los métodos de explotación, hay pequeños bloques o puentes o pilares que al final de tu explotación no vas a poder recuperar, ¿ya? No vas a poder recuperar. Entonces es como una merma que es parte de la reserva. Y básicamente de acuerdo al método de explotación yo lo puedo calcular, ¿ya? Entonces, en estas circunstancias es normal que no todas las reservas evaluadas al principio sean explotables debido a complejidades, tanto espaciales o geológicas del yacimiento, y que haya que seleccionar exclusivamente aquellas zonas en las que el método de explotación sea técnica y económicamente viable, como se ve en este caso, ¿ya? En los casos sucesivos, los tanteos nos van a permitir elaborar por puntos el gráfico que representa ya un binomio entre las reservas y la rentabilidad, pudiéndose determinar el máximo económico que va a corresponder con una determinada cuantía de reservas, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo visualizar de esta manera? Ya está. Y acá donde yo dibujo, netamente ya tengo mi ley de corte, ya tengo mi ley media, ¿ya? Pero voy trabajando con mis reservas y voy calculando, de acuerdo al método de explotación, cuáles de estos métodos me va a dar la máxima rentabilidad, ¿ya? Entonces acá tengo mis reservas, ¿ya? Y acá tengo rentabilidad. Ya está. Entonces yo puedo calcular o puedo hacer simulaciones con escenarios de distintos métodos de explotación, por ejemplo, de un yacimiento subterráneo. Entonces, puedo tener que con un tipo de método de explotación tenga, tenga un valor A, con otro método de explotación tenga un valor B, con otro método de explotación tenga un valor, digamos, un valor C, ¿no? Otro método de explotación un valor D, ¿ya? Y un valor E, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa va a ser mi simulación, donde voy a tener, por ejemplo, donde A, B, C, D y E, digamos, va a ser nuestro método de explotación, ¿ya? Con todas sus variantes. Y ese va a ser la curva reserva-rentabilidad. Para cada método de explotación voy a tener una determinada cantidad de reservas y una cierta rentabilidad. Entonces, mi objetivo es, de todos estos métodos de explotación, escoger cuál de ellas va a ser el más rentable para mi operación. Quizás sea el valor C, ¿verdad? Que se aproxima más. O ajustarlo a un valor donde me dé una cierta cantidad de reservas y me dé la máxima rentabilidad de mi yacimiento mineral, ¿ya? Entonces, esa es se podría decir, el caso de estudio de una optimización. Ustedes cuando hagan trabajos de cálculo de reservas, lo primero que le van a decir
siendo cualquier mina y con cualquier método de explotación con la que esté trabajando esa mina, por ejemplo, hagan que mi yacimiento, mi explotación sea óptimo. Entonces, ¿qué es óptimo? ¿Se dan cuenta? Yo voy a calcular la cantidad de reservas en toneladas que el área de mina, por ejemplo, tiene que extraer para que tenga la máxima rentabilidad. Obviamente ya está definido mi ley de corte y esto me da una ley media. Entonces, esto no tanto va a variar, sino los parámetros técnicos que va a hacer que me dé la máxima rentabilidad. Y en eso básicamente, ¿ya? Eh, trata lo que es la optimización, ¿ya? Hay bastantes softwares que te hacen la optimización, tanto de una mina a cielo abierto como de una mina subterránea, ¿ya? Y, y esto depende de las variantes de explotación que voy a tener. Variantes de explotación. Depende mucho de la variante, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido esta parte, ¿ya? Y si lo hacen, y ya se hacen el cálculo en su trabajo de investigación, no lo hagan tanto por el trabajo, simúlenlo, vean qué es lo que les resulte, busquen videos, bibliografía y vean cómo pueden calcular esto. Pero esto sí es muy importante al momento de hacer la optimización de un yacimiento mineral en función a las reservas que ustedes ya han calculado, ¿ya? Y es así. Y créanme que eso cuando hagan sus prácticas, ya les va a servir bastante para que tengan se puede decir, un punto más o unas más cuando quieran hacer su trabajo de investigación. ¿Ya? La siguiente parte que vamos a ver, ¿ya? Es algo que también me pidieron en clase, son las cubicaciones. Cubicaciones en minería. ¿Ya? La definición que tenemos de un yacimiento no se puede separar de su valoración y consideración como futura mina, sea esta subterránea o a cielo abierto, ¿ya? Por ello, las ubicaciones se deben de realizar atendiendo las diferentes particularidades que representan los tipos de minería, sea a cielo abierto o sea subterráneo, ¿ya? Tengo dos modos de clasificar esto. Minería a cielo abierto, donde voy a ver pits o bancos de explotación, ¿ya? ¿Ya? Donde mi yacimiento, digamos lo que tiene esta forma. ¿Ya? Y el otro método es la minería subterránea, donde tengo mi corteza, tengo mi yacimiento mineral acá, y tengo que hacer rampas, tengo que hacer ventanas, y tengo que hacer chimeneas de ventilación, y por acá chimeneas de extracción. Esta es la minería subterránea. Este es mi yacimiento mineral. ¿Ya? A ver, para estos dos tipos de explotación que voy a tener, ¿ya? Van a tener ciertas particularidades. Algo de esto ya, no sé, lo hemos comentado, ¿no? Cuando hemos hecho muestreo, ¿ya? En donde un criterio para establecer, si se recuerdan, la longitud de la muestra puede ser la altura de los bancos, esta altura de acá, o también lo que son los stops o caserones de este, de mi yacimiento subterráneo, ¿ya? Entonces tiene que estar en función a las dimensiones que va a tener, en el caso del Tajo abierto, la altura de bancos, y en el caso de una minería subterránea, la altura o dimensiones de los caserones o stops, le llama caserones, ¿ya? O stops. Esos stops o caserones son cámaras
lo dibujo en 3D, yo ubico mi yacimiento mineral o mi explotación del yacimiento en una especie de paralelepípedo que veo acá, ¿ya? Esto normalmente mm, le llaman stopes o también casero, ¿no? De esa manera diseño mi explotación, ¿ya? La aplicación de un método de explotación, ¿ya? Por eso que para mí es importante que ya conozcan un poco de lo que es este método de explotación, ¿ya? Supone que yo voy a sectorizar convenientemente mi yacimiento mineral y programar escalonadamente su explotación, ¿no? Como en el caso de la minería a cielo abierto, tanto en el tiempo como en el espacio. La creciente mecanización de los tajos abiertos o de los tajos subterráneos y el tamaño cada vez mayor de la maquinaria a cielo abierto han obligado a establecer cada vez paneles de explotación de mayor tamaño y de formas más regulares, que se extraen optimizando el funcionamiento de los equipos, ¿ya? Entonces, mucho depende también, ya, si he elegido un método de explotación, que el equipo que me va a hacer la extracción sea un equipo adecuado y que se encuentre en el mercado, ¿ya? La morfología más o menos irregular de los yacimientos va a implicar, por mucho que vayamos a intentar, los sucesivos paneles de explotación o stopes o caserones, otro nombre que le dan acá son paneles, ¿no? Un nombre que le dan, ¿no? Este, son los sucesivos paneles, stopes, caserones de explotación que no encajan en un ajuste perfecto, por lo que va a existir inevitablemente retazos, rincones o zonas aisladas, que por su pequeño tamaño no van a ser explotables con los equipos estándar. Es lo que les mencioné al momento de hacer el modelo de bloques. El yacimiento es de forma irregular, digamos que este es un corte. El problema está normalmente en los contornos, donde por más que yo tenga un yacimiento bien modelado, va a haber parte en los contornos, o bien los saco o bien los dejo. ¿Por qué? Porque esta parte, digamos acá de la intersección, es desmonte o material del macizo rocoso, y si yo combino eso con todo mi panel o stop de mineral, va a hacer que la ley, en este caso, disminuya, ¿sí? Y por ende ya no sea rentable su extracción. Entonces voy a tener que dejar todo este stop acá y voy a tener que sacar los demás stops, este y este. Entonces básicamente es a lo que se refiere cuando se dice que no, técnicamente no voy a poder retirar o extraer todo el mineral, ¿ya? Porque no tienen un encaje perfecto, ¿ya? A veces estas reservas se extraen selectivamente de forma manual o casi artesanal. Y esto normalmente sucede en la minería convencional, ¿ya? ¿De qué manera? Normalmente en la minería convencional, ¿ya? Se trabaja el método subterráneo, el método corte y relleno. En el método corte y relleno normalmente tienes una galería en beta, un nivel, digamos nivel uno, y tienes un nivel 2 arriba, un nivel 2. Ya está. Y esta es una galería, tiene el nombre de galería, ¿ya? Porque es una labor minera subterránea que está corriendo dentro del yacimiento mineral. Por eso que se le llama galería. Por ejemplo, la galería de tiendas. Cuando tú entras a una galería de tiendas, ¿qué es lo que ves? Ves ropa o ves, dependiendo del producto que se venda, pero lo ves porque estás dentro de, ¿ya? Por eso es que recibe históricamente el nombre de galería, porque estoy dentro de el yacimiento o la estructura mineralizada, ¿ya? Y normalmente cuando yo hago mi explotación subterránea, ¿ya?
Yo cuando hago las galerías, normalmente para hacer ya mi diseño, tengo que hacer chimeneas que van a conectar del nivel 1 al nivel 2. Y para explotar acá tengo que hacer sus niveles intermedios, por ejemplo. Por ejemplo, de aquí, hago un nivel acá. Un nivel son labores de una dimensión mucho menor. Un nivel, cámara de winch, por ejemplo, y acá otra cámara de winch. ¿Ya? Y empiezo a realizar la explotación. Esta es una chimenea. Chimenea. Al momento de hacer la explotación voy a tener que romper por longitudes o cortes longitudinales, cortes horizontales. Voy a sacar un corte y voy a rellenar. Voy a sacar otro corte y voy a rellenar. Saco otro corte y así sucesivamente voy a sacar todos estos cortes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el caso de este método de explotación convencional? Entonces, hasta acá, digamos, todo lo que voy a sacar. Esto obviamente, al momento de sacar esta mineral, tengo que rellenar el espacio. Relleno se le llama. ¿Ya? Entonces, normalmente en la minería convencional, un inconveniente o una desventaja es que como por esta galería pasa en este caso, pues se puede pasar mi equipo de bajo perfil, puede pasar un SCU, en el caso de una minería trackless, o quizás una locomotora con sus vagones o sus carros mineros. ¿Ya? Solo- pero esta vía está ocupada, entonces para ello yo tengo que dejar puentes y pilares. Los puentes y pilares son bloques de mineral que se dejan para mantener la estabilidad de toda la explotación. Eso también es un puente. ¿Ya? Y normalmente estos puentes de aquí, una vez que yo relleno toda esta parte que está marcada de azul, es difícil recuperar. Porque recuperar de acá este puente hace que toda esta recuperación de este puente sea una actividad de alto riesgo por la misma presión del relleno del material detrítico que ejerce hacia este puente de aquí. Entonces, es un trabajo muy delicado, de alto riesgo, que en algunas ocasiones sacarlo de una manera estandarizada, bajo ciertas normas, procedimientos y estándares, se vuelve complicado o un trabajo de alto riesgo. Entonces, por ello, que a veces esta extracción se le deja para recuperar al final y casi de manera manual o artesanal, ¿ya? Porque es un trabajo muy complicado, ¿ya? Pero hay que ver también que muchas veces ni el costo ni la cantidad de mineral existente compensan su laboreo y simplemente los dejo acá. Estos pilares que ven acá, por la alta pues, el riesgo, quizás por la alta demanda de costo en reforzar un sostenimiento, realizar trabajos adicionales que me van a incluir en más costos, simplemente lo dejo ahí, esos bloques de mineral. ¿Ya? Este hecho debe ser considerado especialmente en la fase final del tajo, ¿no? De la explotación, debido a que la merma de mineral es variable, porque siempre van a quedar mermas, dependiendo del método. ¿Ya? Otro factor a considerar que también hemos visto anteriormente es la dilución del mineral durante la explotación. ¿Recuerdan? La dilución es, es el porcentaje de desmonte o material no económico que sale con el mineral, en este caso con la beta o el cuerpo mineral. Ese desmonte, ya que sale junto con ello, se le llama grado de dilución, ¿ya? Y por mucho que intentemos,
los medios de arranque siempre dejarán in situ una cierta cantidad de mineral y arrancarán una parte de estéril de la caja, ¿ya? Pues siempre, al momento de hacer la explotación, se va a considerar la dilución, ¿ya? Y en el, y en el, y luego también que tienen que tener presente en el trabajo de investigación, ¿ya? Que para cada cierto yacimiento mineral, por ejemplo aquí, tengo un yacimiento tabular, digamos que de acá a acá es 1 metro, un ejemplo, y mi meta de explotación contempla que yo tengo que sacar 1,30 m por tema de ergonomía, 30 centímetros más. Entonces, tengo que volar todo esto a esto, ese ancho, ya no es el ancho de beta, sino se le llama ancho de minado. Seguramente también escuché ese término, que es la distancia entre cajas, ¿ya? Que tiene la explotación, ya de mi yacimiento, en este caso por el método de corte y relleno, ¿ya? Ancho de minado. Entonces, esta parte que sale como desmonte, ¿ya? Entonces, esta parte azul es un porcentaje de dilución que va a tener mi explotación, ¿ya? En un determinado yacimiento, ¿ya? En este caso, la cantidad de estéreo, vamos a llamarle estéreo. Esto implica que siempre se va a perder mineral y se incorpora otro producto de calidad inferior. Entonces, si yo saco acá, obviamente la ley de aquí va a ser mucho mayor, la ley media uno va a ser mucho mayor que sacar la ley de todo este ancho de minado, ¿ya? De toda la explotación, ¿ya? Porque estoy combinando con material estéril, ¿ya? El resultado es que en la práctica este mineral extraído conserva el tonelaje cubicado, pero su calidad resulta rebajada. Ya eso sí lo hemos visto en sesiones anteriores, cuando se aplica dilución de una explotación de un yacimiento mineral, es porque estoy sacando parte del estéril que tiene el yacimiento y eso hace que mi ley o que la ley del mineral in situ disminuya, porque lo estoy contaminando con un material estéril que básicamente no tiene ningún contenido metálico que me sea representativo para su extracción, ¿ya? Finalmente hay que recordar que en minería a cielo abierto, las reservas de mineral nunca deben ser calculadas sin añadir el estéril asociado, ¿ya? Por lo que la cubicación debe ser doble y teniendo siempre presente el ratio de explotación, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero como ven en la imagen, de arriba, esto, en el caso del cielo abierto, ustedes, la pregunta que seguramente se ha hecho la mayoría, para yo sacar este yacimiento mineral, yo he tenido que remover, voy a pintar este color, si este fuera mi corteza, he tenido que remover todo este desmonte, todo lo que está de color azul, ¿ya? Ese es mi ratio de explotación en minería a cielo abierto. ¿Cuánto de desmonte o material estéril tengo que sacar por una unidad de mineral, ¿ya? Ese es el ratio de explotación. Y se aplica generalmente en toda la explotación o en todo este yacimiento que hace la explotación a cielo abierto. Y a todas estas circunstancias conllevan que las reservas geológicas, calculadas sin condicionantes de tipo minero, sean distintas que las explotables, ¿ya? Entonces, por eso, recuerden siempre que cuando yo paso de recursos, ¿ya?, a reservas, hay criterios que ya lo hemos visto, ¿ya? Y por ende, el tonelaje del recurso con las toneladas de la reserva, siempre el recurso va a tener más, ¿ya? Eso por un lado. Y si hablamos de la ley media del recurso versus la ley media de la reserva,
como está aquí, normalmente acá incrementa, ¿ya? Normalmente se incrementa desde ahí media de la reserva, porque estoy sacando el mineral económicamente rentable, ¿ya? Entonces, acá tendría lo que es lo que son mis recursos y también mi reserva, ¿ya? Lo que vamos a ver más adelante es que va a existir una problemática en las cubicaciones, según el tipo de explotación, sea a cielo abierto o sea con minería subterránea. Pero ello lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a empezar con lo más fácil, se podría decir, con las cubicaciones a cielo abierto. La cubicación a cielo abierto, ¿ya? En la actualidad vamos a ver que más del 70%, ¿ya? De los minerales producidos en el mundo procede de minerales o de minas a cielo abierto. Y esto se debe al o a la gran cantidad de mineral que se mueven en la minería a cielo abierto. Pongamos un ejemplo. En el caso de Cerro Verde, un ejemplo, normalmente al día mueven en el orden de 100.000 a 150.000 toneladas por día. En el caso de una minería subterránea, hablamos de una mediana minería, mueve en el orden de 200, no, perdón, de 1.000 a 5.000 toneladas por día, hasta 10.000 en algunos casos. Se dan cuenta de la gran diferencia entre el tonelaje que mueve una mina subterránea comparado con una mina a cielo abierto, del orden de 5.000 toneladas diarias hasta el trabajo abierto que son 150.000 toneladas. Por ello que la mayor cantidad de minerales que se producen en el mundo se extraen viene de los tajos a cielo abierto, ¿ya? Entonces las ventajas que ofrece la minería a cielo abierto frente a las subterráneas son numerosas, pero hay que recordar que depende mucho de la geometría, ¿ya? Del yacimiento mineral. Una de las ventajas que vamos a destacar de la cubicación a cielo abierto, ¿ya? Va a ser la alta productividad. Normalmente porque mis toneladas son mayores y mis costos, ya, si yo saco mi costo dólar por tonelada, al extraer más toneladas de mineral, mi costo o este indicador de productividad va a disminuir, ¿ya? Entonces voy a tener una alta productividad. También una ventaja de la minería a cielo abierto es la mayor concentración de operaciones. Se dan cuenta, en una minería de tajo abierto, las operaciones son focalizadas y centralizadas, debido a que tengo un solo punto de explotación y alrededor voy a tener mis botaderos o desmonteras y lo que va a ser mis relaveras, el material o residuo que va a desechar la planta, ¿no? Pero todo va a estar concentrado en un solo punto de operación, ¿ya? Como es el trabajo abierto. Muy diferente del yacimientos o de yacimientos subterráneos o minería subterránea, donde de acuerdo a la estructura mineralizada que yo voy a encontrar por debajo de la corteza terrestre, va a ser variable. Voy a encontrar un yacimiento mineral en una cierta zona y voy a encontrar otro yacimiento mineral o una veta, un cuerpo mineral en otra zona. Entonces, en el caso de la minería subterránea no es tanta concentración, voy a tener que clasificar y dividir mis operaciones. Otra ventaja de la minería a cielo abierto de la comunicación
es la mayor producción por explotación. Como les comenté, la minería a cielo abierto mueve en el orden de 150.000 toneladas día. Y si lo comparamos con la minería subterránea, es algo, la minería subterránea es algo ínfimo, algo pequeño, ¿ya? Otra ventaja de la minería a cielo abierto es la menor inversión por tonelada, menores costos. Y esto se debe a tonelada de mineral producido, ¿no? Mineral producido. Esto se debe básicamente a que al incurrir en bastantes equipos, recursos en general, para extraer una tonelada de mineral, por las 150.000 toneladas que voy a extraer al día, hacen que mi costo operativo en dólares por tonelada ya sea ínfimamente menor comparado incluso con la minería subterránea que solamente mueve toneladas en el orden de 5.000, 7.000 toneladas, ¿no? Al igual que los costos de inversión son menores, también voy a tener menores costos de extracción por tonelada. ¿Ya? Y también en la minería a cielo abierto vamos a encontrar una posibilidad para explotar yacimientos de baja ley. Acá una de las ventajas también de baja ley. Explotación de yacimientos de baja ley. Si se dan dando cuenta en la configuración de un tajo abierto, ¿ya? Imagínense que este es mi yacimiento, pero dentro de mi yacimiento voy a encontrar, ¿ya? Que hay zonas que no son económicas. Por ejemplo, vemos que esta franja de aquí de mi yacimiento, por poner un ejemplo, esa franja no es económicamente, o tiene una ley baja. ¿Y yo qué hago? Yo no voy a dejar toda esta franja, porque tengo que hacer todo mi pit para que tenga acceso mediante estas rampas para la extracción del yacimiento. Entonces, como tengo una ley baja, ya lo normalmente que se hace en minería es que las leyes bajas o leyes marginales, ya que tienen leyes que si yo los combino con leyes altas, las puedo mandar a planta con una ley, obviamente por encima de mi ley de corte. Entonces, hay canchas de mineral, por en todo este mineral se almacena hasta que pueda combinarlo con mineral o toneladas que tengan una ley más alta, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia esta ventaja, ¿no? La explotación de yacimientos de baja ley, ¿ya? Porque voy a sacar en sí por el método que tengo en el tajo abierto, voy a sacar todo el mineral, sea alta o baja ley, pero sí lo voy a clasificar para, para luego, en caso de tener mis toneladas en alta ley, lo puedo blendear, lo puedo combinar, ¿ya? Otra ventaja, ¿ya? Que hay que tener en cuenta es que voy a tener un mayor conocimiento, un mejor conocimiento geológico del yacimiento. Ya está. Obviamente, al momento de hacer para hacer una minería a cielo abierto, una cosa fundamental es que yo tengo que tener bien definido mi yacimiento mineral, porque en función al modelo geológico con la cual yo voy a hacer mis pits o mis bancos en la minería a cielo abierto, tengo que tener bien definidos los límites de mi modelo geológico, ¿ya? Y para ello tengo que tener un cierto nivel de exploraciones mediante sondados diamantinos que me permitan determinar todo el límite de mi yacimiento mineral, ¿ya?
la minería a cielo abierto, es la menor limitación en el tamaño y peso de los equipos, ¿ya? Una menor limitación. Esta ventaja lo hace en función y lo comparamos con una minería subterránea, ¿ya? Y justamente en esta parte donde hablamos de las dimensiones de los equipos, peso de equipos mineros, ¿ya? Entonces, menor limitación en el tamaño y peso de equipos mineros. ¿Por qué? En el caso de minería subterránea, yo tengo que acceder a mis labores mediante, digamos, labores que, por ejemplo, tengan una sección, o sea, digamos, de 5 metros por 5 metros, ¿ya? Y por acá van a pasar mangas de ventilación, tuberías, tengo cuneta, por acá tengo otras tuberías de agua y aire, cable eléctrica. Y en todo este espacio de aquí tengo todo ese espacio para que transite mi equipo, en este caso mecanizado. Pero la principal restricción que tiene en el caso de la minería subterránea, cuando hacemos labores o socavones, es que debe cumplir una cierta dimensión en función a la sección ancho y alto que tiene mi labor minera. Pero si lo comparamos con el tajo abierto, si se dan cuenta, como es una minería a cielo abierto, no tiene, por no decir ninguna limitación, salvo del ancho de berma, en la elección del tamaño y el peso de los equipos mineros, ¿ya? Esa es la principal ventaja que vamos a ver. Otra de las ventajas que vamos a ver es que las operaciones auxiliares y de mantenimiento son más sencillas. También podemos poner acá, ¿no? Operaciones, eso cuando hagan sus prácticas se van a dar cuenta. Que hay operaciones, bueno, si pasan por ambos tipos de explotación, ¿no? Pasan por un cielo abierto y por una minería subterránea. Y se van a dar cuenta que para ese tipo de método de explotación, las operaciones auxiliares y de mantenimiento son más sencillas porque normalmente en la minería a cielo abierto, que es de gran dimensión, está básicamente todo su sistema de operación es automatizado. Es por eso que es más sencillo y más simple este tipo de tareas, ¿ya? Y otro punto importante en la minería a trabajo abierto es la mayor recuperación del mineral y menor dilución. No es como en el caso de la minería a trabajo a subterránea, donde yo, por ejemplo, tengo que sacar un porcentaje de estéril por lo que voy a volar. Si se dan cuenta, una vez que yo, bueno, acá, perdón que tome de nuevo el ejemplo del tajo abierto, yo tengo que remover toda esta cantidad de desmonte o estéril para recién extraer todo este mineral. Y si se dan cuenta, todo esto que ya es mineral o cuando llego a mi parte o mi modelo geológico, todo esto sale como mineral, ¿ya? Acá no tengo ningún tipo de dilución, contactos, ya que estoy básicamente en el medio o en el centro de mi yacimiento mineral o mi modelo geológico, ¿ya? Entonces, ¿ya? Ahí nos vemos. Entonces, una característica de las operaciones a cielo abierto es la necesidad de extraer el estéril para poder acceder y explotar el mineral. Y esto lo puedo demostrar, a ver, es fácil, ¿no? Seguramente ya lo han visto en sus cursos de método de explotación. Normalmente, yo tengo acá mi yacimiento y puedo tener mi yacimiento, por ejemplo, de manera tabular. Por ejemplo, acá voy a tener mi yacimiento, un cuerpo masivo, por ejemplo. Otro ejemplo, en la ladera de un cerro, y mi yacimiento tenga un aspecto manteado. Ya está. Entonces, cuando yo quiera extraer mi mineral, voy a tener
esta configuración, una fase uno, una fase 2 y una fase 3. Si se dan cuenta, hay una fase uno, una fase 2 y una fase 3. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, en cada fase de explotación de un yacimiento o de un tajo a una explotación a cielo abierto, voy a tener que necesariamente sacar el material estéril para poder acceder y explotar el mineral. Igualmente aquí, yo hago la explotación de este pit, tengo que hacer mi banco de esta manera, la fase uno, acá tengo que sacar el remover todo este desmonte, llamamos una fase 2 y finalmente, si fue rentable, una fase 3. Ya, si se dan cuenta, acá también tengo que remover bastante cantidad de estéril. En el caso de un manto, tendría que ser una fase uno, que vendría a ser así, para poder sacar todo esto, fase uno, una fase 2 y una fase 3. Vamos a sacar todo este desmonte para poder descubrir ya y sacar el yacimiento mineral. A esto se le llama desbroce, ¿ya? Donde, por ejemplo, mi secuencia de explotación va a ser, en este caso, de derecha a izquierda, igualmente acá, de izquierda a derecha, y acá, en ambos lados, acá y por aquí. En donde esta parte que estamos viendo acá es el estéril, esta parte es el mineral. Viendo toda esta parte es mineral. Igualmente acá mineral, igualmente acá mineral. Entonces, como dices, necesariamente voy a tener que extraer estéril, ¿ya? Si no encuentro en la mayoría de las minas, o en este ejemplo, la forma de poder extraer este mineral tiene una forma pseudotronco o de cono de pirámide invertido en la parte más profunda. Y el aprovechamiento se comienza desde la superficie, como se ve en la imagen, progresando de hacia abajo a medida que se va extrayendo el mineral, abriendo el cono con paredes de inclinación previamente calculadas. Entonces, bueno, sí es un tema muy aparte de lo que estamos haciendo. Hay cálculos para calcular la altura del talud y el ángulo del talud. Ese es un estudio geotécnico, ¿ya? Pero también dentro del diseño del minado que se va a tener, se tiene que hacer ese tipo de estudio. Normalmente eso lo hace el departamento de geotecnia, ¿ya? Ya que este estudio me va a garantizar la estabilidad de mis taludes, ya de mi excavación. A medida que se profundiza la explotación, conservando la inclinación de los taludes, es obligatorio este, retranquear, se puede decir, hacia atrás las paredes del cono, lo que implica el arranque adicional de estéreo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde mi límite es este por acá, ese va a ser mi límite nada más, porque no puedo sacar desmonte, entonces voy haciendo mi límite en función de acá. Saco una, saco dos, bajo límite. Por ello, la planificación temporal de la mina debe contemplar tanto el arranque del mineral como también del estéreo. Entonces, dentro de mi optimización, en el caso de una minería a cielo abierto, tengo que determinar en función a mi modelo geológico cuál va a ser las dimensiones o la extensión que va a tener este cono flotante invertido. ¿Para qué? Para yo determinar mi secuencia de explotación. ¿Ya? Entonces, hasta acá sería lo más relevante que vamos a ver para la siguiente clase, y si es muy importante para mañana, lo que vamos a ver son los ratios de explotación, y eso normalmente la mayoría de softwares les va a pedir, o que diga, se va a calcular en función al diseño que voy a tener, ¿ya? Automáticamente se va a calcular los ratios de explotación, y está en función al estéril, al costo o a lo que me va a costar
remover todo ese estéril y en función de la ley que tiene mi yacimiento para yo remover todo ese estéril y el precio del metal, ¿ya? Y obviamente, por eso todos esos parámetros son simplemente la ley de corte, ¿ya? Entonces mañana vamos a ver lo que son los ratios de explotación, ya los criterios más que todo económicos, ya donde vamos a ver cuánto de desmonte tengo que remover para extraer una, por ejemplo, una tonelada de mineral, ¿ya? Entonces esos son los ratios que vamos a ver el día de mañana, ¿ya? ¿Puedes ver alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, si no hubiera preguntas, Rol, Ingeniero, ingeniero, disculpe. a ver, sí, estoy escuchando. Sí, ingeniero, una consulta respecto a la data para la tarea. Ya, sí, te escucho, dime. Sí, en la data hay taladros que, por ejemplo, hay unos taladros que tienen una profundidad ya sea mayor o menor que las muestras de mineral. Ya, Y al menos estoy trabajando con el software de RECMIN y como hay taladros que tienen longitudes mayores a los que hay muestras, ¿no? De leyes o de desviaciones, generan errores al momento de compositarlos. ya. ¿Cómo se vería ese tema, ingeniero? ¿Tenemos que recortar los taladros? En este caso, si es que ves que son leyes muy, o sea, me refiero que son leyes atípicas, ¿no? A lo que me estás diciendo. Es Más que las decir, leyes, ingeniero, es que, por ejemplo, hay taladros que tienen, digamos, una medida de hasta 400, ¿de en cuestión cuánto? de, bueno, una medida de, digamos, hasta 200, en eso de La longitud del desviación. testigo, la longitud del taladro son 200 metros. Sí, Sí, ahí te entiendo. longitud de ¿Ya? taladros 200 metros en desviaciones, pero luego del mismo taladro, en la data de muestras, solo tenemos muestras hasta la longitud 150. ¿Ya? Y entonces hay como un par de metros en los cuales o no hay muestras o no hay datos de desviaciones. Ah, en el archivo Excel. Sí, en el archivo SEC. Exactamente en los Ah, de, aquí está, en los de Survey y ASIC. eso tendrías que, en el caso del requiem, tendrías que depurarlo porque normalmente en los softwares o en algunos softwares cuando hay se puede decir errores o no hay compatibilidad con respecto a la información que se le carga al software, el software inmediatamente te detecta que en este caso filas o columnas están impidiendo que se realice en este caso entiendo que es la compositación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, en el caso de Redmi me parece que no lo tiene esa forma. En todo caso, tendrías que eliminarlo manualmente, filtrarlo, los que no tienen información. Todo depende, como te digo, del tipo de software. Normalmente cuando ya tienes una mina, trabaja con un software, ya se puede decir, digamos, tal mina trabaja con Deswik, un ejemplo, ¿no? Y normalmente para su estimación de recursos, ya la plantilla de Excel que requiere el Deswik ya es una plantilla, se puede decir, ya usada comúnmente y normalmente el que te da esa información es el área de geología y te da una plantilla ya exacta. En el caso como este es un trabajo de investigación, ya perdón que hable un poco ya ya una casuística real, ya, normalmente que se hace es simplemente trabajar con una plantilla de acuerdo al software. Pero en este caso, para el trabajo de investigación, simplemente si es que tú ya has reconocido o detectas en el Excel que hay filas que el software no lo puede depurar por su cuenta, tendrías que depurarlo de manera manual, ¿ya? Pero sin perder la información, en este caso la información de leyes, que es lo más importante, ¿no? Entiendo, ingeniero. Gracias. Ya. Bien. ¿Algo más? A ver. Ya, entonces si no hubiera nada más, Roland, me envías la lista de asistencia, no he visto que me hayas enviado, ¿ya? Alexis ya me envió Roland. ¿Estás ahí, no? Presente. Hola, ¿me escuchan? Ingeniero, yo sí estoy presente. De que por ahí se ha ido Ya bueno, ahí le pasan la voz a Roland que tiene que pasarme la lista de asistencia, ¿ya? Entonces, para el día de mañana,
Ya vamos a ver lo que es los ratios de explotación en la minería a Tajo Abierto. ¿Ya? Si se dan cuenta, el Tajo Abierto es algo simple, no es muy complicado. La minería subterránea es un poco más como, complicado porque varían tanto el método de explotación de acuerdo a las dimensiones o geometría que tiene el yacimiento mineral. Pero igual vamos a ver algunos casos ya también de minería subterránea. ¿Está bien? Entonces sería lo más resaltante por el día de hoy. Ya nos vemos el día de mañana a la misma hora. Ingeniero, antes de que acabemos, sobre las prácticas, digamos, para realizar ejercicios así, Ya, ¿nos podría ir brindando en lo que vendría siendo el transcurso de la semana, por favor, para ir practicando y no estar ya. Claro, una ansioso vez, para el día del examen? pero el día de mañana deberíamos, con el tema de tajo abierto, vamos a hacer un ejemplo y en ese ejemplo se va a ver la manera, cómo se hace la cubicación, ¿ya? Con los ratios de explotación. Ese va a ser ya un caso para tajo abierto. Y la siguiente semana veríamos lo que es el caso para una minería subterránea, ¿ya? Y con ello ya vamos a ir practicando, ¿ya? Son casos prácticos, pero como les digo, cada mina tiene su forma, ¿no? De acuerdo a las variables con las que trabaja. Pero ya a partir de mañana vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que tengan más claro cómo se hace la cubicación en un yacimiento, bueno, en un yacimiento, ¿ya? Ok, ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Ya, entonces nos vemos el día de mañana, que tengan buenas noches.